Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Queridos hermanos y hermanas, amigos todos, les doy la más cordial bienvenida al programa semanal La Palabra del Pastor. Cada semana nos reunimos en torno a las lecturas que se proclaman en las misas dominicales. Cada semana para nosotros es un motivo de agradecimiento al Señor porque Él nos da su alimento. La palabra que escuchamos es alimento para nuestra vida, es fortaleza, es una manera de revitalizarnos, de fortalecernos. Por eso, siempre en cada cristiano, ante la palabra de Dios, la actitud es de gratitud, de cercanía, de escucha, de atención. Pues con estas disposiciones nos adentramos ya a las lecturas que corresponden a la 11ª semana de este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, que están centradas en el tema del pecado, o mejor dicho, de la capacidad que tiene el hombre de reconocer su falta, de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios y Dios de perdonarle siempre que se arrepienta. Vamos a escuchar las lecturas. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días dijo el profeta Natán al rey David: así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu Señor, puse sus mujeres en tus brazos, te entregué la casa de Israel y la de Judá, y por si fuera poco, pienso darte otro tanto más. ¿Por qué, pues, has desperdiciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a Él le parece mal? Mataste a espada a Urías, elitita, y te quedaste con su mujer. Pues bien, la espada ahora no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le dijo: el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Palabra de Dios. Bien, vamos a adentrarnos en esta página, en esta narración del libro segundo del profeta Samuel. Natán es el profeta del rey David. Vendría a ser como el oráculo de Dios hacia el rey. Dios le ha puesto un consejero que le va a hablar en su nombre, y David lo acepta. David ya ha consolidado el reino, ha tenido muchas batallas para poder consolidar su imperio. Ya las huestes de Samuel, los grupos fieles al que fue el primer rey de Israel, ya están totalmente vencidos. Puede decirse que David se siente ya un gran señor. Entonces, este rey que está allí para servir al pueblo en nombre de Dios, se ha ido apartando lentamente de Dios. El santo temor hacia Él, reconociéndolo, que Él le ha puesto allí para servir a su pueblo, ha ido como enfriándose, ha ido como olvidando esta postura que debía tener, y entonces ha cometido
movido por su pasión desordenada, tremendos pecados. Ha matado a una persona inocente, ha cometido adulterio, ha utilizado su poder para cometer injusticias y sobre todo se ha mentido a sí mismo. Ha mentido creyendo que mentía a Dios, se ha mentido a sí mismo y ha seguido asumiendo una actitud de nobleza, de ser justo. Viene el profeta Natán y le cuenta una parábola. Le cuenta la parábola, el cuento de un hombre pobre que tenía una sola cordera y que a este hombre le visitó, al rey, a una persona que tenía muchas posesiones y muchos bienes, le vino a visitar unos amigos y por no querer ir al corral donde tenía todos los animales, usó la única cordera que tenía su vecino. Al escuchar esto, el rey David, olvidándose de su historia personal, quiere salir al paso de este cuento que le hace el profeta y entonces endosa la postura de rey y quiere deslindar esta cuestión y dice: no puede ser, el que ha cometido esa injusticia que pague 5 veces el precio de la cordera. Inmediatamente Natán le dice: tú eres esa persona que ha cometido esa falta. Le hace ver su pecado. Entonces ya no tiene motivos para seguir endosando esos harapos de perfección. David se reconoce pecador. He pecado contra el Señor, dice. He pecado contra el Señor. Pues, queridos hermanos y hermanas, el pecado es una realidad en la vida de todos los seres humanos. Por más que querramos disminuir o restarle atención o su propia dimensión que tiene, pues es una realidad que no podemos ocultarla con un dedo. Es a veces difícil el reconocer el propio pecado. Es más fácil que yo mire la falta de otro y la juzgue y la sentencie, como lo que hizo David. David lo que hizo fue mirar el pecado de la otra persona sin reconocer el suyo personal. Y es ahí donde el profeta le dice: no, estás totalmente equivocado. Mírate a ti mismo primero. Mirarnos a nosotros mismos. Reconocer nuestras miserias personales para luego poder decir como David: he pecado. Pero, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Sucede que hoy en día para muchas personas esto de pecar es una cosa como de poca importancia. Algunos dicen: para mí nada es pecado. Otros dicen: yo no he matado, no he robado, y no salen de ese elenco, de esa lista. Y entonces no quieren ir más a fondo. Si estuviera el profeta Natán aquí, le diría a aquella persona: ¿cómo? ¿Tú no has matado? Y no has matado tantas veces con la vista. Cuando has visto a una mujer, la has deseado en tu corazón. ¿Eso no es matar? ¿No has robado? ¿Cómo? ¿No has robado? Y las veces que has llegado tarde a tu trabajo o te has resarcido de alguna manera, ¿no es robar? Es decir, la tendencia a justificar nuestros actos para sacarlos de esa dimensión de falta es una tentación hoy
cada día más insana. Y ya empezamos desde pequeños. La mamá, que porque dice que quiere a su hijo, le comete esa gran falta a su hijo de injusticia, de querer liberarle de la culpa. Ha cometido una falta y dice, no, mi hijo es bueno, yo lo conozco a mi hijo. Él no ha cometido esa falta. Los problemas que tantas veces surgen en el colegio y las madres salen en defensa de sus hijos, y es correcto, pero con una manera que tal vez en ese momento no se da cuenta el padre o la madre que le está cometiendo un grave error en no querer corregir a su hijo, en no querer ayudarle como el profeta Natán ayudó al rey David a que reconociera su falta, porque es evidente que cuando uno reconoce la falta no la vuelve a cometer, o al menos intenta no hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando uno no reconoce su falta? ¿Qué es lo que sucede cuando uno dice, yo no he cometido pecado? Por lo tanto, ese acto de injusticia, de lo que fuere, se sigue cometiendo totalmente, libremente, porque la persona dice, para mí eso no es pecado. O no lo es hasta que alguien se entere. Una vez que ya se ha enterado alguien, ya entonces ahí empieza a ser para esa persona un problema. Ni siquiera pecado, un problema. ¿Cuántas veces, verdad, los problemas matrimoniales, conyugales, de infidelidad, por años cometidos ocultamente, y simplemente la persona dice, no estoy cometiendo falta, porque estoy atendiendo a mi familia, estoy, como se dice, parando la olla, estoy llevando el dinero, no estoy cometiendo pecado, no estoy cometiendo ninguna injusticia. Pero ¿qué sucede cuando se sabe? La persona ya no sabe cómo reaccionar, y entonces no tiene más que mentir. No es verdad, no es cierto, me están calumniando. Mira, la esposa le dice, mira, me han dicho esto. No es verdad, no es cierto. Y hasta en el último momento, la mentira. Y luego ahí recién se da cuenta de todo el prejuicio, ese grave daño cometido. Si lo hubiera reconocido en los primeros brotes, pero no. Ha ido como creando un espacio de doble vida. Mentiras, las tardanzas por el trabajo. Es decir, la persona ha desplegado toda una actitud de defensa a sí mismo para justificar que es una pobre persona, que ante su pasión desordenada no puede hacer nada porque lo domina. Pero ahí viene también el problema, el hecho de no querer reconocer. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, se ha escuchado y se dice, y la gente lo piensa y lo cree además, que bueno, que esto que sucede de las infidelidades es normal, que hoy en día todo el mundo se saca la vuelta, y que por lo tanto así hay que vivir, pues, ¿no? Y si un sacerdote dice algo, lo acribillan. Usted menos que hable, porque fíjese los curas cómo están, y ustedes cometen peores pecados, son unos hipócritas, son unos falsarios. Efectivamente, el pecado personal, reconocerlo, es un grave problema para todos. Es más fácil volvernos jueces de las conductas de los demás, y muchísimas veces querer tapar la boca de la otra persona acusándola a ella primero. Hoy ha venido la palabra de Dios de la primera lectura a nosotros con esa invitación a la reflexión.
Preguntémonos, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué me cuesta a mí reconocer mi pecado? ¿Dónde está el problema de fondo? Si yo reconozco mi falta, mi conciencia no me va a dejar tranquilo en el tema de decir, bueno, yo reconozco y debo enmendar. Las personas que no reconocemos los propios pecados es porque no queremos enmendar la vida, o porque decimos, ya lo haré más tarde, o lo tengo todo fríamente calculado. No pasa nada, lo tengo fríamente calculado. Esto no se va a saber, esto no se va a enterar, como David. David trajo a su fiel soldado para matarlo, lo emborrachó, quiso seducirlo para que él vaya y se acueste con su esposa, para que así él saliera libre de la culpa y se pensara que el hijo no era de él, sino del otro. Si uno sigue la cadena de intento de querer justificar una falta, es que se nos pone la carne de gallina y encima decimos que no tenemos pecado. Encima decimos que yo no necesito del perdón, porque no estoy arrepentido. Pues, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos de la actitud de verdadero arrepentimiento, la actitud que tuvo precisamente aquella mujer, María Magdalena, que se acercó a Jesús y que es el tema del Evangelio que ahora lo voy a leer. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se puso a la mesa, y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume muy costoso y colocándose detrás junto a los pies de Jesús, comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba los pies y se los secaba con sus cabellos. Los cubría de besos y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo a sí mismo, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es ella, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dime, maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. Te pregunto, ¿cuál de los 2 lo amará más? Simón le contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, tú no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo al entrar a tu casa. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero a quien poco se le perdona es porque demuestra poco amor. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados.